Vehículos blindados rusos avanzaban por un camino lodoso cerca de Konstantinovka, acercándose al punto de preparación para la ofensiva planeada. El comandante de la columna había calculado perfectamente. La lluvia fuerte había mantenido las aeronaves ucranianas en tierra durante toda la mañana. Sin embargo, lo que los rusos desconocían era que la vigilancia ucraniana seguía el radar meteorológico desde hacía horas. La célula de tormenta se estaba disipando más rápido de lo previsto. En cuestión de minutos, cielos despejados transformarían una marcha segura en una zona de exterminio. En una base aérea avanzada a 60 kilómetros de distancia, un piloto ucraniano de Su-25 Frogfoot recibió coordenadas que helaron su sangre. 18 vehículos en formación de fila única, extendidos por 400 metros, a solo 10 minutos de alcanzar estructuras de concreto donde quedarían intocables. La columna necesitaba ser detenida de inmediato. La misión era clara: destruir el convoy antes de que alcanzara cobertura. Arsenal letal versus off-tamp. El Su-25 cargaba 8 pods de cohetes S-8, totalizando 80 proyectiles, además de 2 bombas de uso general FAV-250. Potencia de fuego suficiente para devastar objetivos ligeros. Sin embargo, la columna incluía blindados BMP-T Terminators, específicamente diseñados para destrozar aeronaves. Estos no eran tanques comunes. Cada Terminator portaba cañones automáticos dobles de 30 milímetros disparando 400 proyectiles por minuto, lanzadores de granadas y misiles antitanque con alcance de 8 kilómetros. 2 Terminators significaban cobertura sobrepuesta, una cúpula de metal explosivo capaz de transformar el Su-25 en chatarra de aluminio. El piloto verificó sus sistemas, armas listas, combustible suficiente para un ataque y reservas de emergencia. El pod de contramedidas electrónicas mostraba estado verde. Lo necesitaría. Pero había un problema crítico. En el instante en que transmitiera comandos de lanzamiento de armas, los sistemas de guerra electrónica rusos triangularían su posición. Una estación Borisovlevska cercana podría identificar emisiones de aeronaves en menos de medio segundo, lo suficientemente preciso para que las baterías SAM engancharan antes de que escapara del área objetivo. 12 kilómetros detrás del convoy, obuses autopropulsados rusos 2 S-19 MSTA Mostá esperaban con proyectiles guiados por láser Krasnopol. Si el dron de reconocimiento Orlan 30, circulando a 2000 metros, lo iluminaba con su designador infrarrojo, esos proyectiles podrían rastrearlo a través de maniobras evasivas. Las matemáticas eran simples: entrar, liberar armamento, salir. Todo en menos de 90 segundos, antes de que las defensas aéreas rusas coordinaran una respuesta. La zambullida. Ataque desde 4000 metros. El Su-25 subió 4000 metros usando nubes de lluvia dispersantes como cobertura. El piloto voló hacia el noreste, paralelo a la ruta del convoy, pero manteniéndose a 15 kilómetros. Para los operadores de radar rusos, parecía patrulla de rutina, no una amenaza inminente. La visibilidad saltó de 200 metros a 2 kilómetros conforme la célula de tormenta se dispersaba. A través del pod de mira, la columna rusa apareció nítidamente. Tanques T-72, vehículos de combate de infantería BMP, transportadores blindados BTR y esos 2 BMP-T Terminators, uno al frente, otro en la retaguardia escaneando amenazas aéreas. La columna estaba a 2 kilómetros de la granja colectiva abandonada. Una vez alcanzadas esas estructuras de concreto, tendrían cobertura. La ventana se estaba cerrando. El piloto giró, invirtió y jaló una Tatin picada desde 4000 metros. Nariz baja, 30 grados, acelerando más de 600 kilómetros por hora. El perfil de ataque seguía doctrina soviética: picada a alta velocidad, liberación a 1500 metros, jalón fuerte. Pero en el instante en que se comprometió con la picada, los sistemas rusos lo detectaron. La estación Borisovlevska se encendió, rastreando sus emisiones de radar. El Orlan 30 giró su pod de cámara hacia su firma térmica de sus motores. En 8 segundos, sus coordenadas fueron transmitidas a baterías SAM y unidades de artillería en espera. El receptor de amenazas del piloto gritó: múltiples radares de rastreo, advertencias de lanzamiento. Tenía tal vez 60 segundos antes de que los misiles estuvieran en el aire. A 2.500 metros, el piloto activó sus sistemas de armas. La computadora de mira calculó parámetros de lanzamiento: velocidad, altitud, ángulo de picada, velocidad del objetivo. Indicadores verdes en todos los paneles. 18 vehículos se extendían por el camino lodoso como en un campo de tiro. La torreta del Terminator líder ya rastreaba hacia arriba, cañones automáticos elevándose. A 1800 metros, el piloto liberó la primera bomba FAV-250.
Inmediatamente después, la segunda. 250 kilos de explosivos en caída libre, sus computadoras balísticas calculando puntos de impacto. No esperó para observar. Su mano izquierda golpeó el panel de contramedidas, dispensadores de chaff y bengalas eyectando en secuencia. Fibras recubiertas de aluminio crearon una nube de radar. Bengalas de magnesio quemaron a 2000 grados, creando firmas térmicas falsas. Los Terminators abrieron fuego. Cañones automáticos dobles de 30 milímetros martillaron proyectiles con espoletas de detonación aérea. Proyectiles detonaron en patrones diseñados para crear paredes de metralla. Trazadores arquearon hacia arriba como fuegos artificiales mortales. El piloto jaló en curva de quiebre de 7G, girando a la izquierda mientras jalaba la palanca. La estructura del Su-25 gimió, pero resistió. Construido para sobrevivir fuego terrestre, el Frogfoot podía soportar castigo que derribaría otras aeronaves. Proyectiles de cañón automático detonaron 100 metros detrás de él, lo suficientemente cerca para que la metralla rebotara en su sección de cola. La aeronave tembló, pero continuó volando. Destrucción en tierra. Abajo, la primera FAB-250 golpeó el camino 50 metros adelante del tanque líder. La detonación creó un cráter de 8 metros de ancho lanzando lodo y escombros por el convoy. El comandante del T-72 pisó los frenos demasiado tarde. El tanque se zambulló en el cráter de nariz, la oruga tronándose con un crack audible sobre el ruido de los motores. La segunda bomba acertó directamente entre dos vehículos de combate de infantería BMP. La explosión levantó a ambos vehículos del suelo. Uno volteó de lado, escotillas arrancadas. El otro aterrizó en vertical, pero inmovilizado, orugas destrozadas. Pero el piloto no había terminado. A 1500 metros de altitud, todavía en su picada, accionó los pods de cohetes S-8. 80 cohetes dispararon en salvas de 3 segundos, proyectiles noqueados de 80 milímetros que se esparcirían por una zona de impacto de 100 metros. Los cohetes gritaron hacia abajo dejando rastros de humo blanco. Algunos golpearon vehículos directamente, otros detonaron en el camino lodoso, creando una alfombra de explosiones que barrió el convoy como una tormenta de metal. Un BTR recibió 3 cohetes en su compartimento de motor. El combustible se incendió, llamas brotando por las escotillas de la tripulación. Otro cohete encontró el almacenamiento de munición de un BMP. El vehículo explotó desde adentro, torretas separándose y girando por el aire. El segundo Terminator en la retaguardia del convoy intentó rastrear el Su-25 a través del caos, pero los impactos de cohetes habían creado una cortina de humo. Vehículos ardiendo, géiseres de lodo, munición detonando. La computadora de mira no pudo trabar a través de la interferencia. La huida, misiles en persecución. El piloto niveló a 800 metros, abrazando el terreno. Su receptor de amenazas emitía tono sólido. Lanzamiento inminente. Detrás de él, a 8 kilómetros, una batería Thor había alcanzado solución de tiro. 2 misiles 9M331 dejaron sus lanzadores, acelerando a Mach 2.8. Tiempo hasta intercepción, 25 segundos. El piloto lanzó chaff y bengalas mientras se zambullía hacia el suelo. A 200 metros de altitud, corriendo a 700 kilómetros por hora, usó enmascaramiento de terreno, valles y crestas, rompiendo trabas de radar. El pod ECM Gardenia 1 se activó, generando retornos de radar falsos. Los misiles Thor intentaron rastrear, pero perdieron traba en la confusión terrestre. Un misil se pasó, autodestruyéndose en el alcance máximo. El otro siguió una nube de chaff hacia el aire vacío. Proyectiles de artillería comenzaron a impactar detrás de él. Municiones Krasnopol rastreando la designación láser del Orlan 30. Pero el Su-25 se movía demasiado rápido, cambiando curso con frecuencia. Los proyectiles cayeron donde había estado, no donde estaba. 90 segundos después de la liberación del armamento, el piloto cruzó de vuelta al espacio aéreo ucraniano. El indicador de combustible mostraba reservas suficientes para alcanzar la base. Su radio crepitó, confirmando: lanzamiento de armamento confirmado. 2 bombas, 80 cohetes. Múltiples impactos observados. Balance de la devastación. El convoy ruso permaneció inmovilizado a lo largo de 400 metros de camino lodoso. 12 vehículos destruidos o ardiendo. 6 dañados, pero potencialmente recuperables. Las tripulaciones abalonaron sus posiciones corriendo hacia zanjas de drenaje y líneas de árboles.
el T-72 líder estaba zambullido de nariz en un cráter de bomba. Tripulación subiendo por la escotilla del comandante. 2 BMPs ardían, munición cocinándose en explosiones secundarias. El BTR que recibió impactos de cohetes en el motor era un horno, humo negro subiendo 100 metros. Ambos BMPT Terminator sobrevivieron, pero con daños críticos. Uno tuvo sistemas ópticos destruidos por fragmentos de cohetes, ciego pero aún armado. El compartimiento de motor del otro fue perforado, inmóvil pero operacional. 3 vehículos intentaron escapar fuera del camino. Inmediatamente se atascaron en el lodo saturado por la lluvia matinal. Las arugas giraron inútilmente conforme se hundían. Las tripulaciones los abandonaron, sabiendo que los vehículos de recuperación tardarían horas si venían. El comandante de la columna transmitió pedidos de emergencia, soporte aéreo, supresión de artillería, vehículos de recuperación. Pero el reconocimiento ucraniano ya alimentaba coordenadas a baterías HIMARS en espera. Dentro de 20 minutos, cohetes guiados M-31 apuntarían a los sobrevivientes. 4 horas después, fuerzas ucranianas recapturaron la granja colectiva abandonada que el convoy corría para alcanzar. Entre los escombros dejados atrás, cascos quemados, munición esparcida, equipo personal arrojado por ante retiradas apresuradas. El veredicto de la guerra moderna. Un Su-25 Frogfoot. Un piloto. 90 segundos sobre el objetivo. 2 bombas y 80 cohetes. Resultado: 12 vehículos blindados rusos destruidos, 6 dañados, capacidad ofensiva de un batallón eliminada antes de comenzar. El piloto aterrizó en su base aérea avanzada con reservas de combustible y daño menor en la cola por fragmentos de cañón automático. El equipo de tierra contó 17 agujeros de metralla en el fuselaje, ninguno crítico. La reputación del Su-25 como tanque volador estaba bien justificada. Las fuerzas rusas recuperaron 3 vehículos dañados en los 2 días siguientes. El resto fue abandonado, desmantelado para piezas o destruido por ataques subsecuentes. El plan ofensivo para la mañana siguiente nunca se materializó. En Moscú, analistas revisaron filmaciones de dron e hicieron la misma pregunta que la OTAN venía haciendo desde hacía meses. ¿Cómo le sigue haciendo Ucrania? La respuesta era simple. Cuando está luchando por sobrevivir, lo imposible se vuelve solo otra palabra para lo necesario. Esta es la guerra moderna. No ejércitos chocando en campos abiertos, sino pilotos solitarios penetrando redes de defensa aérea, entregando ataques de precisión que cambian operaciones enteras. En algún lugar sobre el este de Ucrania, otro Su-25 ya estaba subiendo en posición, cargando otro arsenal, preparándose para otro convoy que pensaba estar seguro, porque eso es lo que pasa cuando menosprecias la determinación. Planeas una ofensiva para mañana y el mañana nunca llega. La doctrina del cielo mortal. Mientras el humo todavía subía de los escombros cerca de Konstantinovka, en salas de operaciones por toda Ucrania, oficiales de inteligencia ya analizaban los datos. Cada ataque exitoso alimentaba un sistema más grande, una máquina de guerra que aprendía, se adaptaba y golpeaba con precisión quirúrgica. El éxito de esa mañana no fue suerte, fue el resultado de una doctrina forjada bajo fuego, refinada a través de meses de combate brutal, donde cada error costaba vidas y cada victoria se medía en metros de territorio recuperado. La red invisible. Lo que los comandantes rusos no entendían o se negaban a aceptar era que nunca estaban realmente solos. Cada movimiento de sus fuerzas era observado, catalogado, analizado. Drones comerciales modificados volaban a altitudes donde el ojo humano los reducía a puntos que no se veían. Satélites atravesaban el cielo cada 90 minutos, sus sensores capturando imágenes con resolución suficiente para distinguir modelos de vehículos. Células de reconocimiento ucranianas operaban detrás de las líneas rusas, escondidas en sótanos, bosques y pueblos aparentemente abandonados. Transmitían coordenadas vía ráfagas de radio de milisegundos, demasiado rápido para triangulación, pero suficiente para alimentar el sistema. Y estaban los civiles, campesinos que notaban convoyes pasando por sus tierras, trabajadores del ferrocarril que veían cargas militares siendo descargadas, viejitos a ventanas de departamentos contando vehículos y reportando por celulares. Una red humana de inteligencia imposible de desmantelar porque estaba en todos lados, en ningún lado.
Toda esa información llegaba a centros de comando donde analistas creaban un cuadro operacional en tiempo real. Cuando ese convoy ruso salió de su punto de preparación esa mañana, oficiales ucranianos ya sabían su composición, ruta probable y destino. La única pregunta era el timing. El piloto del Su-25 no había recibido esas coordenadas de casualidad. 3 analistas diferentes habían calculado independientemente la misma ventana de oportunidad, 2 minutos y 40 segundos cuando el convoy estaría lo más expuesto entre el último punto de cobertura natural y las estructuras de concreto de la granja. Meteorólogos militares habían calculado cuándo la célula de tormenta se dispersaría con margen de error de menos de 5 minutos. Especialistas en defensa aérea habían mapeado cada sistema SAM ruso dentro de 50 kilómetros, calculando tiempos de reacción y zonas de enganche. Planificadores de misión habían elegido la ruta de aproximación que minimizaba exposición radar mientras mantenía el elemento sorpresa. El piloto era la punta de lanza, pero decenas de profesionales habían afilado esa hoja. No era diferente en bases aéreas por todo el país. Pilotos esperaban en alerta de 5 minutos, ya uniformados, sistemas de armas ya verificados, rutas de vuelo cargadas. Cuando la orden llegaba, el tiempo entre va y ruedas arriba se medía en segundos. Porque en la guerra moderna, dudar no se mide en oportunidades perdidas, se mide en ataúdes. La evolución del Frogfoot. El Su-25 no debería estar haciendo esto. Diseñado en los 70s para soporte aéreo cercano contra insurgentes mal armados, el Frogfoot fue considerado obsoleto por analistas occidentales. Subsónico, pesadamente blindado pero tecnológicamente primitivo comparado con cazas modernos. Contra defensas aéreas integradas del siglo XXI, debería ser carne de cañón alada. Pero Ucrania había transformado una reliquia soviética en instrumento de precisión. Pods de mira modernos reemplazaron equipos analógicos originales. Sistemas de contramedidas electrónicas, algunos dados por aliados occidentales, otros improvisados por ingenieros ucranianos desesperados, daban a las aeronaves chance de pelea contra misiles que deberían garantizar muerte segura. Más importante, los pilotos habían desarrollado tácticas que convertían limitaciones en ventajas. Vuelo bajo donde cazas modernos dudarían. Uso agresivo de terreno que pilotos entrenados en simuladores limpios nunca considerarían. Disposición para aguantar daños que harían a tripulaciones occidentales eyectarse. Los mecánicos hacían milagros. Aeronaves que deberían estar permanentemente en tierra por daños estructurales volaban misiones 2 días después. Agujeros de metralla eran tapados con láminas de aluminio soldadas. Componentes electrónicos quemados eran reemplazados por piezas sacadas de otras aeronaves. Cuando faltaban piezas oficiales, ingenieros fabricaban reemplazos usando herramientas que no deberían poder producir componentes de precisión aeroespacial. La tasa de disponibilidad de la flota ucraniana de Su-25 desafiaba toda lógica militar convencional. Aeronaves que deberían volar una misión cada 3 días estaban completando 2 por día. Equipos que deberían necesitar mantenimiento en depósitos especializados eran reparados en hangares improvisados bajo lonas de camuflaje. El costo invisible. Pero había un precio que no aparecía en reportes operacionales. Los pilotos vivían en estado perpetuo de tensión de combate. Cada misión era potencialmente la última. Las estadísticas no mentían. Pilotos y ataque al suelo enfrentaban las mayores tasas de pérdidas en cualquier guerra moderna. No era cuestión de si los tirarían, sino cuándo. Algunos lidiaban con esto a través de ritual supersticioso. Un piloto siempre usaba los mismos calcetines. Otro se negaba a volar sin una foto específica en el bolsillo. Eran comportamientos irracionales en profesión que exigía racionalidad absoluta. Pero psicólogos militares entendían, eran mecanismos de afrontamiento, ilusiones de control en situaciones donde el control era lujo imposible. Otros se volvían fatalistas, aceptaban que estaban viviendo en tiempo prestado y encontraban una libertad extraña en esa aceptación. Si cada misión podría ser la última, no había razón para dudar. Volaban más agresivamente, tomaban riesgos mayores, presionaban límites de sus aeronaves más allá de las especificaciones de diseño. Comandantes de escuadrón enfrentaban dilemas imposibles. Descansar pilotos significaba menos salidas, menos objetivos enganchados, más fuerzas enemigas llegando a objetivos. Pero pilotos cansados cometían errores, y en combate aéreo,
los errores eran fatales. La línea entre maximizar efectividad operacional y quemar completamente a sus tripulaciones se medía en horas de sueño que nunca eran suficientes. Las matemáticas brutales. Analistas en ambos lados calculaban ecuaciones sombrías. Cada Su-25 tirado representaba no solo la pérdida de aeronave evaluada en millones de dólares, sino pérdida de piloto cuyo entrenamiento había tomado años. Ucrania no podía reemplazar pilotos a la velocidad que los perdía. Cada semana el grupo de aviadores con experiencia se encogía. Pero las mismas ecuaciones aplicaban al enemigo. Cada convoy destruido antes de llegar a línea de frente representaba equipo que Rusia tenía, pero no infinitamente. Cada batallón neutralizado antes de enganchar era batallón que no mataría soldados ucranianos. La guerra de desgaste funcionaba en ambas direcciones. La pregunta no era quién tenía más recursos, claramente Rusia tenía. La pregunta era quién podría aguantar pérdidas proporcionalmente mayores por más tiempo. Y ahí las matemáticas favorecían al defensor desesperado sobre el atacante complaciente. Los comandantes rusos aprendieron esto por las malas. Después de perder varios convoys por ataques aéreos audaces, adaptaron tácticas. Movimientos nocturnos se volvieron estándar. Las columnas se dispersaron, manteniendo kilómetros de separación entre vehículos. Defensas aéreas móviles fueron integradas directamente en formaciones de maniobra en vez de quedarse atrás. Pero cada adaptación tenía costo. El movimiento nocturno disperso era más lento. La separación de vehículos reducía concentración de fuerza. Integrar defensas aéreas en columnas de maniobra significaba quitar esos sistemas de otras tareas. Los ucranianos se adaptaron en respuesta. Vinieron ataques de varias direcciones al mismo tiempo, sobrecargando defensas. Vino uso de munición más barata para forzar activación de radar, revelando posiciones para ataques de supresión posteriores. Vino uso de munición más barata para forzar activación de radar, revelando posiciones para ataques de supresión posteriores. Vino coordinación entre ataque aéreo y artillería de largo alcance, creando dilemas sin solución, donde defenderse de una amenaza significaba exponerse a otra. El próximo objetivo. En algún lugar a lo largo de la línea de frente, en ese exacto momento, otro convoy ruso se estaba formando. Comandantes planeaban rutas, checaban pronósticos del clima, coordinaban con defensas aéreas. Sabían los riesgos, pero tenían órdenes. El territorio debía ser tomado. Las ofensivas debían avanzar. La guerra no esperada por condiciones perfectas. Y en bases aéreas ucranianas, mecánicos ya rellenaban el Su-25 que había regresado de Konstantinovka. Nuevos pods de cohetes siendo cargados, bombas siendo colgadas bajo las alas, piloto tomando café demasiado cargado mientras oficiales de debriefing sacaban cada detalle de la misión para alimentar el sistema que produciría la siguiente. La guerra seguía. No porque alguien quisiera, sino porque parar significaba perder. Y perder significaba extinción. Así que el ciclo se repetiría. Reconocimiento identificaría objetivo. Analistas calcularían ventanas. Pilotos subirían a silos hostiles. Algunos regresarían, algunos no. Pero la misión seguiría porque no había alternativa. Esta era la realidad de la guerra moderna. No gloria, no heroísmo romantizado. Solo profesionales haciendo tareas letales con competencia fría porque sus familias, sus ciudades, su país dependían de eso. Y en oficinas en Moscú, analistas seguirían haciendo esta pregunta que no tenía respuesta satisfactoria. ¿Cómo le siguen haciendo? La respuesta seguía siendo la misma. Cuando no tienes opción, encuentras la forma. O mueres intentándolo. Y rendirse nunca fue opción.